Maestro César Mora, muchas gracias por estar en Charlas 914 en Tercer Canal. Qué maravilla tenerlo acá. Bueno, Jairo, yo feliz de estar acá. Siempre da alegría trabajar con la nueva gente y con la gente de nuevas opciones para el país en términos de comunicación. Tenemos varios canales, que hay aún lo que llaman el tercer canal. Me parece maravilloso y yo feliz de estar acá. Lo único con lo que no tiene que ver es con la tercera vía, de resto, con el tercer todo. Maestro, estamos aquí en el Teatro Libre, que es una maravilla, que es una belleza. Además, usted es cofundador del Teatro Libre. Sí. Y en este momento usted está haciendo algo que es muy bello, que es Mi vida es un bolero, que Sí. es el recorrido de su vida a través del bolero. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, sí, exactamente es eso. Mi vida es un bolero, yo le cuento a la gente a través... Yo no sé si esto podría enmarcarse dentro de ese género del stand-up musical. Parece un stand-up porque yo entro por entre el público, charlo con la gente, rompemos el hielo ahí. Y yo les digo siempre que eso va a ser una conversación como en la sala de la casa y tal cual yo lo planteo de esa manera. Estoy acompañado por 6 músicos maravillosos. Y yo lo que hago es a través de boleros contarle a la gente cómo ha sido mi trayectoria y mi relación con los boleros. Hasta el punto de decirle a la gente, mire, esto me lo enseñó mi madre, esto empezaba yo, ¿por qué les debo casi que la vida, ¿no? La vida literal. Porque yo vivía en un barrio muy peligroso en ese momento, y es un barrio común y corriente como cualquier otro, con gente maravillosa, pero como ese barrio al que yo llegué era un barrio que se inició como un barrio de invasión, entonces vivía de todo hasta que los dueños de los terrenos formalizaron eso y le vendieron los terrenos a los lotes, lotearon eso y se lo vendieron a las personas que habían invadido, entonces se legalizó y todo. Bueno, mi madre compró ahí una vaina, etcétera. Yo ya estaba en el Teatro Libre de Bogotá y yo me demoraba de la 13 con segunda, que era donde quedaba el Libre, o donde queda el Libre del centro, hasta la 150 y pico, que es donde queda el barrio que cuento. El último bus lo dejaba uno en la avenida Suba, y para entrar a ese barrio había que atravesar por un potrero que le llamaban el Potrero de las Toronjas, y ahí se hacían los malandros del barrio a ver a quién colgaban ahí, a quién atracaban, y levantaban la cabecita por encima de las toronjas. Y cuando yo me bajaba del bus en esa avenida, yo me echaba la bendición y decía, bueno, a la de Dios, y empezaba a caminar, y de pronto aparecía una cabecita que decía, no, es el artista, siga. Ese era mi pase, pero lo que me costaba que ellos me dejaran pasar era que yo cantaba en las tiendas del barrio con ellos y les cantaba boleros y canciones con la guitarra, que la aprendí a tocar para eso. Y ese era como mi pase, como mi salvoconducto para pasar. Por eso digo yo que les debo hasta la vida, ¿me entendés? Después empecé a vivir de los boleros, y eso es lo que yo le cuento a la gente aquí. Voy echando un rollo que voy acompañando con boleros y le voy contando a la gente qué significa cada bolero que voy cantando. Bueno, primero invitar a toda la gente de Tercer Canal, toda la gente que nos está viendo, a que vengan a ver Mi vida es un bolero. Sí. Porque entre otras cosas creo que nuestra vida y la vida nacional también es un bolero. Sí, yo creo que todo el mundo tiene un bolero ahí en la cabeza. Todo el mundo tiene un bolero en la cabeza, pero además porque la historia nacional ha sido muy definitiva como es el bolero, ¿no? Entonces uno lo escucha en Hola Soledad, o sea, claro. Es muy definitivo. Claro, por ejemplo, aquí había una serie que se llamaba Romeo y Buceta, que hicimos con Pepe Sánchez. 88. Claro, y la banda sonora de eso era Las 40, de Rolando la Serie. Eso también yo lo interpreto. Con el pucho de la vida. Claro. Nada y esa más canción, definitivo que fíjate lo que te estoy diciendo. Yo cuando llego a ese momento, yo le cuento a la gente cuál fue mi relación con Pepe y a través de Las 40 hago una recordación de Pepe, ¿no? Usted se acababa ya de ganar un premio, ¿no? Su Sí. primer premio de actuación. Con el Simón Bolívar, con El Confesor. Con El Confesor. Sí. Que lo hice con Pepe también. Maestro, quiero preguntarle lo siguiente, porque como la vida es un bolero, el bolero es definitivo, porque Sí. además es lo romántico, ¿no? Alguna vez le leí a alguna escritora que lo romántico viene de lo definitivo porque es tal vez la nostalgia por el imperio perdido. Entonces Sí. todos en la vida tenemos momentos definitivos con los que narramos nuestra propia existencia, Sí. como decía el maestro García Márquez pues, en sus memorias. ¿Cuáles son los momentos definitivos de su vida, los momentos que cambiaron su vida, los momentos que usted recuerda desde su infancia, los 4 o 5? Pues yo toda la vida me veo con mi madre de la mano. Mi madre era una mujer sola, que le tocó criar sola a su hijo. Ese es un momento definitivo porque yo en la vida, cada vez que recuerdo a mi madre, siempre tengo esa imagen
de esa mujer que me llevaba de la mano a todas partes. Ella le pedía permiso a sus empleadores para que le dejaran llevar su hijo, para que se le dejaran tener ahí, etcétera. Ella trabajó con una institución que se llama Bienestar Social y ellos tenían como una especie de jardines, y entonces ella aprovechaba para que en el jardín me pudieran tener ahí, o si no, en los trabajos donde ella había un cuartico donde siempre ella tenía la posibilidad de dejarme ahí con juguetes. O sea, ese es un momento definitivo porque además fue ella la que tuvo claro desde el comienzo qué iba a ser yo. O sea, yo nunca tuve dudas, ¿no? Hoy en día uno habla con los hijos de uno y ellos siempre tienen la confusión de que terminan el bachillerato, la carrera, van a la universidad y siempre tienen la confusión: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y algunos cambian de profesión, etcétera. Yo no tuve, es gracias a mi madre, porque desde el primer momento que mi madre me puso a cantar y me matriculó, ella le decía a quien me estaba matriculando, siempre le decía: él canta. Y luego le decía: y él actúa. Y esa fue mi vida. Y yo siempre digo que mi madre me educó para ser sapo. El bullying se inventó conmigo, porque claro, ella me decía: si el profesor dice alguien quiere cantar, usted levante la mano. Y si alguien dice que van a hacer un sketch para la clausura de fin de año, usted levante la mano y diga que usted actúa y que usted trabaja. Entonces yo me volví el tipo desesperante de la clase y de mis amigos, ¿me entiende? Me odiaban a muerte, pero yo no tenía problema. Yo levantaba la mano. ¿Quién quiere? Mora. Después ya no tenía necesidad de levantar la mano porque el profesor decía: Mora, venga, cante. Mora, venga, aquí haga este papel. Vamos a hacer esto, etcétera. Eso lo marcó mi madre. Eso fue mi madre la que marcó eso, ¿no? Fue un momento definitivo en el que a través de ella yo entendí que esto era lo mío. Más adelante, cuando en la medida en que iba teniendo conciencia, adquirí esa certeza de que no iba a hacer otra cosa en la vida. Yo empecé varias carreras. Yo estudié filosofía y letras, dibujo publicitario, etcétera, ¿no? El segundo momento fue cuando políticamente los cuadros políticos del MOIR de esa época llegaron a un barrio donde yo vivía y me vieron porque vieron que yo andaba con mucha gente que estaba en la izquierda en ese momento y yo no lo sabía. Yo andaba con una niña que era sobrina de un líder del ELN, pero yo no tenía ni idea. Después fue que me enteré porque Jairo Aníbal Niño, el famoso escritor que posteriormente fue padrino de mi primer matrimonio, él me dijo, él era titiritero y llevaba títeres allá al barrio, entonces me conoció y toda esa cosa, y yo le conté con quién estaba caminando y haciendo música y todo. Me dijo: ¿usted sabe con quién está andando? No, esa niña es sobrina de fulano de tal, que es fulano de tal del ELN, que el alias de él es tal. Y yo: ¿qué más así, verdad? Y entonces él fue el que me sacó de ahí y me presentó a la gente del MOIR. Entonces estaban en una campaña política, yo me fui a hacer campaña política y después de esa campaña del 60 y pico, los candidatos eran Alfonso López Miquelsen y Laureano Gómez. El hijo de Laureano Gómez, el que asesinaron, sí, Álvaro Gómez Hurtado. Eran los candidatos, lo recuerdo. En esa campaña yo conocí a la gente del MOIR, a los artistas del MOIR, que posteriormente desembocó en los artistas que fundamos el Teatro Libre Bogotá. Ese fue un momento definitivo, porque entré yo a ser miembro del Teatro Libre Bogotá como miembro fundador y a hacer mis primeros pinos profesionales. Yo digo que siempre entré como Antonio Niño, el que se ganó la Vuelta a Colombia, Rafael Antonio Niño. Rafael Antonio Niño corrió por primera vez la Vuelta a la Juventud y se la ganó. Y de la Vuelta a la Juventud entró a correr la Vuelta a Colombia y se la ganó. A mí me pasó lo mismo. Yo entré al Teatro Libre y de una me pusieron a hacer el bufón del Rey Lear. Eso era Grandes Ligas, claro. Eso era Shakespeare, ¿no? Un personaje inolvidable. Fue inolvidable, que me lanzó a mí pues a las grandes ligas de la actuación, porque eso era el primer Shakespeare que se montaba en Colombia. La escenografía era del maestro Grau, la música del maestro Carrizosa, etc. Ese fue un momento definitivo en mi vida.
Luego llega la música de manera profesional con un grupo anexo al Teatro Libre de Bogotá, que es El Son del Pueblo, que fue un momento que definitivamente volvió a cambiar mi vida en el sentido que definió que su vida iba a ser cantar y actuar. A mí por eso cuando me preguntan, ¿a usted qué le gusta más, actuar o cantar? Yo nunca sé responder eso. Porque yo siempre hice las dos cosas. Yo actuaba aquí en el Libre, en las obras del Libre, pero me iba de gira con el teatro, con El Son del Pueblo por todo el país, a cantar por todo el país. Fue el primer grupo de música que en los bares y en los teatros empezó a cantar una música que solo se oía en los discos, en los rumbeaderos como el Quiebracanto, el Goce Pagano, el Café Libro y toda esa vaina. Solo usted iba a oír a Matamoros, mamá, yo quiero saber. Eso usted solo iba a oírlo ahí, o si usted tenía el disco en su casa. Pero que hubiera un grupo en vivo que lo tocara, eso fuimos nosotros. Y con eso fuimos a China, fuimos el primer grupo latinoamericano, el Libre, junto con El Son del Pueblo, que era adscrito al teatro, que fuimos la primera delegación colombiana y la primera latinoamericana que fue a la República Popular de China invitado, y enloquecimos a los chinos con esa música. Antes de llegar a eso, quiero preguntarle por el primer momento definitivo, porque usted ha contado, su padre tenía otras hijas, ¿cierto? O sea, Sí. Entonces después como que hay una suerte de reconciliación, pero él trabajaba, si mal no estoy, en ferrocarriles, ¿verdad? Sí. Nada. Lo mandan para Alemania. No. Pero usted cuenta que usted era muy feliz en el vagón. Pero me llama la atención un elemento de ese primer momento definitivo, y es que usted ha contado que había una suerte de herencia gitana que va a ser importante con su madre, ¿cierto? Porque vivían viajando, etc. Entonces, yo sé que usted nace en Cali, pero ¿cómo es ese tránsito? ¿Cómo es la llegada a Bogotá? ¿Cómo es eso y cómo recuerda usted el país? Usted le tocó además la Cali de los 60s, ¿cierto? La Cali del Caliwood, Sí. ¿cierto? Y después la Bogotá de los 70s, es decir, Sí. un ambiente cultural tremendo. La mejor época. Mi hijo dice que mi mujer y mi esposa también me dicen, ¿yo por qué nací en una época que no debí nacer? Yo debí nacer en la tuya. Y mi hijo me dice, ¿cómo es posible? Afortunadamente mi hijo ha heredado un poco como la cosa. Primero, mi conservación hippie que tengo, porque yo soy de la generación hippie, de los 60s. O sea, yo me sigo vistiendo así y la gente me ve así. Me sigo vistiendo igual. Yo soy como dicen, un hippie revejido. Pero soy hechura de los 60 y me tocó la mejor época. Cuando digo que tuve una vida de gitano por el trabajo de mi padre, ¿no? Mi padre era ferrocarrilero, entonces mi madre trabajaba también. Y eso lo cuento con mucho orgullo, no por hacer drama ni realities, lo digo porque lo siento. Y este show que estoy haciendo se lo dedico siempre a mi madre. Siempre empiezo diciendo, esto realmente es un homenaje para mi madre. Mi madre era una mujer que servía tintos en oficinas, ¿cierto? Ella era la que alcanzaba los tinticos, le fue yendo bien porque los patrones, porque sus jefes la querían, entonces ascendió hasta un puesto que le llamaban economa, porque aquí Bienestar Social se inventó unas instituciones que recogían niños de la calle, los llevaban a estos sitios, a unas casas que alquilaban, ahí les daban comida, educación, etcétera, y tenían una economa, y ella era la jefe del economato de ahí, pero eso fue a través de que le fue muy bien con sus jefes, pero era una mujer que servía tintos. Mi padre era un tipo que sin saber, él mismo decía, escasamente hablo español y me mandan a Alemania a hacer un curso. Lo mandan a hacer un curso para optimizar el trabajo y para que le rindiera más, armando y desarmando las máquinas que se descarrilaban del ferrocarril, ¿cierto? Él era un berraco para eso. Él iba y las ponía en la línea del tren, no traen menos que canta un gallo son 2 días. ¿Me entiendes? Entonces, los jefes aterrados de la inteligencia del viejo para esa vaina dijeron, lo va a mandar a Alemania para que en lugar de 2 días, usted se tire 1. Para que usted optimice su trabajo y sepa cuál es la primera tuerca que tiene que aflojar, la primera biela que puede soltar, el orden de las cosas. Ellos casan, usted no se preocupe que allá le van a poner un man que le va a decir, le va a traducir y es una vaina práctica porque ahí va a estar la llave y le van a decir, coja esa llave que es la 3/4 y usted afloja la tuerca con esa llave y usted ya sabe que esa es la llave que afloja esa tuerca, todo va a ser muy práctico. Entonces se reía porque él decía, me fui siendo un vil obrero raso de vía.
Y llegué y regresé siendo el ingeniero Mora. Porque cuando él regresó, todo el mundo le decía, ingeniero Mora. Ingeniero, y él se reía, él no decía que no. Él se reía, entonces mi mamá le mamaba gallo. Se levantaban, era una pareja muy linda. Cuando ya mi padre vivió con nosotros, se levantaban, hacían el café, mi papá era el que lo hacía porque como buen ferrocarrilero se levantaba a 3, 4 de la mañana, empezaba a joder por esa casa y él le hacía el café. Nos levantaba a todos, nos ponía, y entonces mi mamá le decía, ¿y para dónde va el ingeniero? Y él le decía, pues armar la máquina del ferrocarril. ¿Y para dónde va la doctora? Le decía él, porque decía, pues para la oficina. Ella decía siempre, ella nunca decía voy a servir tintos, ella decía voy para la oficina. A servir tintos, pero voy a la oficina. Entonces se volvió una especie como de código entre ellos dos, tomarse el pelo de que la doctora que iba a la oficina, pero a servir tintos, y el ingeniero que no era ingeniero, pero que iba a desarmar la máquina del ferrocarril. Pero la vida fue eso. Entonces mi madre trabajaba, yo entraba en vacaciones, entonces le decía, lléveselo porque está en vacaciones, yo no sé qué hacer con él. Entonces, mi padre es donde a lo que tú te refieres, que él me subía al vagón del restaurante y me decía, pida lo que quiera y mire por la ventana. Entonces yo empecé a tener una visión del país maravillosa. Primero la belleza topográfica del país, ¿cierto? Recorriendo a través de la vía del tren. Recorriéndolo, la vida de los obreros, su relación, tenían cosas tan lindas como que, por ejemplo, se bajaban en una estación, almorzaban, pedían de almorzar y cargaban ají chivato aquí en el bolsillo, el ají chivato uno de puntica roja, y se lo comían con el almuerzo y ponían la colita en un plato que cada uno tenía. Al final, el que tuviera menos colitas en el plato pagaba la cuenta. Eso era una vaina muy arrecha, y uno veía como 6, 7 ajís ahí, o uno que no se había podido comer sino 3, pague la cuenta, papá. Eran miles de cosas, de costumbres muy hermosas, la solidaridad entre ellos. La solidaridad era que si se descarrilaba la máquina del ferrocarril, mi papá tenía que ir a volver a montarla dentro de las líneas, pero con él se iban 7 amigos de él en las mesitas esas, que eran unas, les llamaban mesitas, que era como un tablón cuadrado que tenía una forma, ahí los transportaban para llevarlos a donde estaba la máquina descarrilada. Y se iban de solidarios, las fiestas de ellos, recuerdo los almuerzos, las jugadas de tejo. Mi padre cargaba un tejo aquí, en la cincha. Era el jugador de tejo profesional. Cargaba su tejo para su mano, con el pesaje para su mano, etc. Y era un jugador de tejo el berraco. Yo jugué tejo también mucho tiempo después con mis amigos, que todo herencia de él. Pero todo esto era así, por eso yo digo que era una herencia gitana, porque a través de esto, además, no solamente conocer el país con mi padre a través del ferrocarril, después con el libre a través de todas las giras nacionales que hicimos, sino que además la música, ¿no? Porque era la música que se oía, la música que oía mi padre, la música que se oía en los distintos sitios del camino. Yo pasaba de oír bambucos a vallenatos cuando ya el tren estaba por los lados de la costa, etc. El oído era una cosa loca. Y mi padre los domingos en mi casa, cuando descansaba, él ponía, en la mañana ponía zarzuela, al mediodía ponía boleros rancheros, y como de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, que ya decía me voy a acostar, ponía Sonora Matancera. Entonces el oído era una cosa muy loca, ¿no? Era muy loca, lo que yo oía, y a mí me gustaba mucho. A mí la radio me fascina, yo amo la radio, porque a través de la radio, los que crecimos con la radio, oímos el Teatro Popular Caracol, en esa época se llamaba el Teatro Popular Coltejer, Tres Palacios, yo no me acuerdo cómo que se llamaba un tipo, y entonces uno oía grandes obras de la literatura actuadas en radio, y eso era para mí, porque yo me imaginaba los caballos y los campos, porque era no solamente la imagen del tren, sino que si yo oía el caballo que estaba ahí, yo sabía por dónde iba, por qué parte, porque eso ya lo había visto en el tren, esa ladera y esa llanura, eso yo ya lo había visto, o esas montañas. Y entonces cuando hablaban en la radio de las montañas, yo ya sabía por dónde iba, en mi cabeza yo sabía qué era eso, ¿me entendés? Entonces ese es el mundo con el que yo me crío y recibo la música. Siempre me gustó. La zarzuela no me mató tanto como la ópera,
Me gustaba por la misma esencia de la puesta en escena, los actores cantando, etcétera. Eso para mí tenía una atracción mágica, mágica. Los primeros libros que llegaron a mis manos, el primero fue Las Mil y Una Noches y las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, cuando llega a mis manos Las Mil y Una Noches, yo quería hacer todos los personajes de Las Mil y Una Noches, ¿me entendés? Entonces, eso fue lo que mi vida de gitano fue lo que alimentó lo que hoy es mi material de trabajo en términos de la música, en términos de la actuación y del cine, ¿no? Entonces vamos, primer momento definitivo, La Madre, que me parece que es hermoso porque no es un momento y un lugar, sino que es todo eso en la contención del lugar más hermoso, el lugar de la Madre. Segundo momento, Teatro Libre, sí, un lugar extraordinario. Tercer momento, Son del Pueblo. Quiero que hablemos allí de las giras y de la gira china. Usted me contaba la anécdota del carretero, poner a los chinos a cantar el carretero. ¿Cómo fue esa anécdota? Pero además quiero contextualizarla con la Colombia de ese momento, ¿no? Sí. Y con la Colombia además que viene de esa izquierda que surge también con mucha dificultad, muy vinculada también a la izquierda de otras latitudes. Entonces era casi que otra forma de realismo mágico, sí, ¿cierto? La forma en que llegaban esos imaginarios de izquierda y seguramente las letras de ese entonces y demás. Pero me gustaría conocer, cuando ya llega Son del Pueblo, cómo es ese ambiente, cómo es ese momento y cómo fue esa experiencia en la gira internacional y en China. Bueno, nosotros somos hijos del movimiento estudiantil más importante que ha tenido el país, que fue el de los 70s, ¿no? Liderado por las universidades, la Universidad Nacional, Marcelo Torres, Jaime Arenas, Marcelo Jaime Torres, Areva, Jaime Caicedo. Exactamente, está el cura Camilo Torres. Entonces, era una efervescencia donde todos de una u otra manera, es que no quiero ser apóstata en ese sentido, no quiero ser, no quiero ser menor a esas ideas, pero a mí me atrae. Indudablemente yo vivía en un barrio con necesidades y en una familia con necesidades y veía las desigualdades, pero creo que a mí lo que más me atraía era la parte artística. A mí lo que me interesaba era cantar. Y yo cantaba donde fuera. Yo estuve en una huelga bravísima y encerrado dentro de una huelga, que fue la huelga de Río Paila de 1970 y pico, una vaina así, que fue famosísima. Encerrados en un campo porque alrededor estaba el ejército y la policía. Bueno, el Son del Pueblo y el Teatro Libre nace dentro de toda la efervescencia de ese movimiento estudiantil y obrero de la época. Y nace dentro de la efervescencia política, ¿cierto? Y nace politizado, y nace con una línea específica, que en ese momento le llamaban línea marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Otros era pensamiento Marx-Lenin, Sí, etcétera. Entonces, pero realmente lo que queríamos tanto es así que cuando Ricardo Camacho hace el Teatro Libre, dice, vamos a hacer un grupo de teatro y vamos a hacer el Teatro Libre. Ricardo termina esas elecciones de las que le hablé, entonces Ricardo dice, los que quieran hacer política bien pueda, váyanse. Los que quieran hacer arte y ser actores y iniciar aquí una carrera que tenga que ver con la entrega total al terreno del arte, que se quedan conmigo. Y esos fuimos los que fundamos el Teatro Libre Bogotá. ¿Con el fin de qué? De hacer primero una dramaturgia nacional que surgiera del seno del grupo. De ahí surgió La Agonía del Difunto, premio Casa de las Américas, ¿no? Escrita por Esteban Navajas. Y estaba Jairo Aníbal Niño, que escribió Los Inquilinos de la Ira, etcétera, etcétera, etcétera. Se consolida el Teatro Libre como tal. Y indudablemente pues era inevitable que tuviéramos una relación con toda la parte cultural de los chinos, la ópera de Pekín, etcétera, etcétera. Y a nivel de los artistas nos hacen una invitación a la República Popular de China. Ellos vinieron aquí con la ópera de Pekín, con una especie de ópera de Pekín, porque ópera de Pekín hay en todas las provincias de China. Es un género, es como el género que los identifica a ellos, donde el héroe es el rey mono. Entonces, nos invitan y nosotros nos vamos con 5 espectáculos, 4 obras de teatro y un grupo de danzas que éramos nosotros mismos los actores bailando las danzas para mostrarle a los chinos cómo era una cumbia, cómo se bailaba un bambuco y llevábamos cantidades de vestuario y de todo, con toda esa vaina cargábamos.
y el son del pueblo. En China la estrella fue el son del pueblo. Porque las obras era muy difícil, porque las obras eran con traductor, entonces mientras la niña traductora le contaba a los chinitos, a 3.000 chinos que estaban en el auditorio, que habían oído, de qué se trataba la escena que habían visto, y les decía la que venía, les contaba la escena que venía, esto se volvía eterno. Y a pesar, como les decía yo ahora, a pesar de ese adiestramiento militar que tenían, esa disciplina de los chinitos ahí mirando y la cosa y tal, porque estaban los jueces ahí, los inspectores mirándolos, a ver, todo el mundo poniendo atención, tratando, y eso los ojitos se les hacían así. Con la música no, la música sonaban las primeras notas y esos chinos apenas se movían ahí, uno les cantaba el son de la loma y el carretero y toda esa vaina. Entonces hay dos anécdotas con eso. Una es las maracas. Entonces teníamos en el grupo una canción que yo cantaba que se llama Las Maracas. Entonces eso dice: ahora les voy a contar cómo se hace una maraca. Ahora les voy a enseñar cómo se hace una maraca. Se coge la guira, se le abre un poquito, la tripa se saca, se pone a secar y pone un hoyito con buenas razones, échale municiones, se le mete un palito, se raspa un poquito, se muele un poquito, luego a gozar ya está. Oye, cómo resuena ya. Oye, como repica, y ahí yo cogía la maraca así, en la mano, y esos chinitos apenas me miraban y era así, a ver qué hacía yo con la maraca, y yo les hacía así, y amagaba que se la iba a mandar ahí al balcón, y la tiraba hasta el balcón, y luego ellos me la devolvían, y eso se volvió un juego de 10 minutos, porque era que más, y yo volvía y se las mandaba, y ellos volvían y me la tiraban, entonces, no, esto era una locura. Después de eso, entonces se me ocurrió. Entonces yo le dije a la traductora: dígales que voy a cantar una canción, pero que ellos me tienen que acompañar en el coro. El coro es un coro que cuando yo haga con la mano, tra, tra, ellos tienen que decir guamba, guamba. Cuando yo haga con la mano, guamba, así, ellos tienen que hacer guamba. Entonces, vamos a ensayar, a ver. Y yo hacía así, y estoy atronador 3000, guamba. Bueno, entonces empezaba yo a cantar el carretero. Y cuando llegaba esa, me voy para el transbordador. Esto era una cosa que a mí el corazón me hacía así. Eso era muy loco, muy, muy loco. Después yo ya llego a un punto en que yo me bajaba. A mí eso es inevitable, eso es una cosa que yo hago en mis conciertos. No lo puedo, yo necesito tener la gente aquí, al lado. ¿Me entendés? Yo no puedo, me cuesta trabajo quedarme en el escenario y todo el tiempo allí. Ahorita vengo de la feria de las flores en Medellín y es en pleno aguacero. Yo me bajé y me pegué una rumba a la berraca allá con la gente abajo. Entonces yo me bajé y los chinitos le dijeron a Ricardo: no, él no puede hacer eso. Porque es que yo me subí hasta el balcón. Yo me subía por la acera y llegaba al balcón y era realmente peligroso porque yo tenía el pelo muy chuto. Muy chuto. Era pelo quieto. Se los juro, yo parecía afrodescendiente. El pelo era chuto. Y eso, un pelo de esos allá en China. Entonces yo iba por la calle y yo sentía que me jalaban en los pelos. Y en las presentaciones esto era, yo me subía al balcón y yo sentía manos que me hacían así, me jalaban el pelo todo el tiempo. Entonces ellos se asustaron porque dijeron: lo van a tirar abajo a la platea. Él no puede hacer eso. Entonces Ricardo le dijo: vaya, convénzalo, a ver si hace. Entonces los chinos me dijeron: no, usted no puede hacer eso. Yo le dije: no, lo siento mucho, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces me pusieron guardaespaldas. Entonces yo tenía un guardaespaldas que para donde yo iba, ellos me acompañaban. ¿Viste el pelo? ¿Qué tal ese pelazo? Ese era el pelo, chuto. ¿Me entendés? Entonces, claro, para ellos un pelo así, eso era una vaina muy tenaz. Eso no existe en China. Eso no existe. Y en esa época, hoy en día sí, ya pues eso se metió, etcétera. Occidentales ya fueron y viven allá, etcétera. En esa época no. Digo, éramos la primera delegación. Entonces fuimos el éxito arrollador. Además, éramos cual Michael Jackson, ¿no? ¿Por qué? Porque como eso lo transmitía la televisión nacional para todo el país. Entonces, a la siguiente estación donde llegábamos en el tren, nos estaba esperando gente que quería vernos. Como si fuéramos los grandes artistas, y así, y en cada estación aumentaba el número de gente que nos estaba esperando. Esa fue una experiencia absolutamente arrolladora en términos de conocer esa cultura muy lejos de lo que nos cuenta la literatura, y la literatura, los magazines de la época, pues.
sobre el pueblo chino. El pueblo chino es un pueblo chino como cualquier otro, con un líder que le tocó llevar una tratar de que no se le muriera de hambre, la población más grande del mundo, etcétera, porque allá cuando se desborda el Yangtze Y no que, se y que mueren. ha sacado más gente de la pobreza que cualquier otra sociedad en los últimos 20 años. Total, Una locura. fueron los creadores de las empresas comunitarias, ¿no? O sea, entregarle las tierras a los Además, a los de ese momento campesinos. en donde ustedes estuvieron a este momento, China pues ha cambiado y ha avanzado. Eso, una mi hijo locura. estuvo hace poco estudiando allá en Shanghái y me mandaba las fotos de Shanghái y de Pekín. Por ejemplo, yo en Pekín estuve en el mejor hotel de Pekín, estábamos alojados, pero era un hotel viejo, con olor a húmedo y todo. Hoy en día esos son rascacielos, llaverías y puentes y te saben, puentes levadizos y te saben metros impresionantes. ¿Cierto? Eso ha cambiado total. A nosotros nos tocó ese nacimiento, ¿no? Sí. Ese nacimiento de eso y la muerte de esa China del viejo, ¿no? Es más, nosotros no pudimos ver el mausoleo de Mao porque lo tenían cerrado, que porque lo estaban limpiando y arreglando. Mentira, después nos enteramos que su contrincante, que en ese momento era Deng Xiaoping, dijo no más culto a la personalidad de Mao, y entonces cerró esa vaina y nada, no se podía ver esa vaina. Ya los Que enemigos... fue igual el otro gran reformador de China, ¿no? Deng Claro, Xiaoping. por Una locura. supuesto, por supuesto. Ay, me voy a inventar, no sé si sea, pero el cuarto momento, ya hablamos de tres, supongo que el cuarto pues tiene que ver con esta etapa 80s, 90s, que es en su carrera es extraordinaria, pero hay una crónica que escribe Sandro Romero Rey, no me acuerdo el nombre del libro ahora, pero es un libro sobre la salsa en Bogotá. Creo que se llama El Zapato Viejo, bueno, no recuerdo exactamente, pero es una crónica que me parece muy bella porque es una crónica que hacen con una entrevista, le hacen a usted una entrevista, y usted cuenta cómo era la salsa en la Bogotá de los 70s y los 80s, que no era tan bien recibida, sino que era más bien medio clandestina, lo rock, y no, como que hubo un momento de antes y después donde se podía salir del closet. Entonces, me llama la atención, en alguna entrevista leí que esta canción emblemática de su vida, no sé qué tan bien recibida, porque usted ha dicho que por la famosa María Canela, la canción, no la banda, la orquesta, a veces no se escuchan otras canciones, Sí. ¿cierto? Que son maravillosas, su repertorio musical es extraordinario, pero me llamó la atención que usted cuenta que hay una cuestión de cierta ceremonia funeraria en el Chocó, en donde sale como una experiencia para la canción. Entonces, esta mezcla de cosas me parece una belleza. O sea, cómo, por un lado, los salseros bogotanos empiezan a salir del closet y obviamente allí son del pueblo, y posteriormente María Canela van a jugar un papel súper importante, pero también cómo toman esas otras experiencias y cómo lo van poniendo sobre la mesa, cómo era la salsa de ese tiempo. Yo no sé si catalogarlo o inscribirlo dentro de una cosa clandestina. Yo creo que era que en ese momento las rumbas eran en los rumbeaderos. ¿Me entendés? Entonces uno se iba a Quiebracanto, al Goce Pagano, a Café Libro, a oír esa música que no se oía en otros lugares que no fueran esos. O en su casa, si usted tenía esos discos. O si tenía alguien melómano que le gustara eso. Pero no era todavía popularizada. No, claro que no. Los bogotanos pues bailaban lo que se les hacía, lo que se les facilitaba más, que el merengue. Pues que el merengue no es sino, ¿me entiendes? Entonces no tienen ningún problema, pero vaya, póngalo ya a hacer otra vaina. Y chao. Aunque hoy en día retiro mis palabras, ¿no? Yo conozco una cantidad de bogotanos, amigos míos, que hoy en día son unas pirinolas. Pero eso es producto de la evolución y de lo que estás diciendo, de cómo la salsa se popularizó hasta el punto que ya las orquestas, los conciertos, además porque Bogotá siempre ha sido sede de buenos conciertos a nivel de los salseros. Entonces aquí conocemos a Willy Colón desde hace muchísimo tiempo. El son del pueblo alternó con Willy Colón en lo que hoy es el Movistar Arena, que antes era el Coliseo. Eso era el Coliseo cubierto. Una vez que vino Colón, nosotros le abrimos a Willy Colón ahí, ¿me entendés? Y la salsa la oían los bogotanos y los niches en el Goce Pagano. Entonces, ahí usted se encontraba a todos los niños bien de los Andes, de la Javeriana, no sé qué, con los niches sabrosos. Entonces unos con otros ahí aprendieron a bailar. Nosotros aprendimos a tocar en esos sitios. César Villegas, mejor conocido como César Pagano, nos grababa cassettes ahí. Yo me acuerdo, tengo uno que está firmado por él,
que una vez me vio entrar y dijo, a partir de este momento, este cassette que voy a grabar es para mi tocayo César Morapi. Lo puso ahí, al rato, y al final me lo regaló. Él nos nutría para que nosotros con el son del pueblo aprendiéramos nuevos ritmos, nuevas cosas y reforzáramos el material que tocábamos. Nosotros fuimos el primer grupo, lo reivindico así, que empezó a cantar esa música en vivo en los rumbeaderos. O sea, el Son de la Loma, el Carretero, todas esas vainas de Portavales, Matamoros, el Septeto Nacional, Guaracheros de Oriente. Todo eso, ese repertorio lo empezamos a cantar nosotros para ganarnos la vida. ¿Por qué? Porque no podíamos cantar hasta siempre comandante porque nadie, no nos iban a contratar. Uno cantando, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de su querida presencia, comandante, llega adiós, para la calle, coño. No, eso tocaba, mamá, yo quiero saber, ¿me entiendes? Y el Carretero y la vaina y tal. Entonces, hicimos un grupo muy bello, vocalmente éramos muy buenos. Vocalmente digo, era que teníamos unos colores de voces distintos que al acoplarlos, entonces, ese era nuestro estilo. El estilo del Son del Pueblo eran sus voces, que era Ricardo de los Ríos, Gustavo Martínez y yo. Y de pronto otra voz más ahí que de pronto empezó a engrosar esas cuatro voces. Se oía, yo me acuerdo que Alexis Lozano era muy hincha de nosotros, y Alexis Lozano se refería a las voces de la gente del Son del Pueblo. Decía, tienen unas voces berraquísimas con la música. Entonces, ya después empezamos a tocar en las universidades. Nosotros éramos las estrellas del Externado de Colombia. Eso es cuando el Son del Pueblo iba a tocar al Externado de Colombia, se acaba el concierto de esa plazoleta del Externado, quedaba tapizada de botellas de aguardiente por todo lado. Eso a veces no nos llevaban por eso, o nos llevaban para fin de semana o una vez así, porque entre semana eso era un lío, el Son del Pueblo allá. Y íbamos a todas las universidades y entonces hicimos popular toda esta música que solo se oían los rumbeaderos. Ya la sacamos de ahí a las universidades, a las calles, a las plazoletas, a través de la política también. Entonces las cantábamos en la Plaza Bolívar, en el Parque Santander, en Lourdes, en las tarimas que se ponían, luego en los parques, etcétera, etcétera. Y a través de conocernos entre músicos, entre gente de Guayacán y Nietzsche, esto es un cuento que no es nada nuevo, ya la gente lo sabe. Nietzsche y Guayacán se hicieron en Bogotá, no se hicieron en Cali, nacieron aquí en Bogotá. En la Teja Corridas tocaba Guayacán, y ahí Ibarel andaba por aquí por Bogotá con un saquito así, yo me acuerdo, con un saco así, con el cuello hasta arriba, porque era muerto del frío, y con un cuadernito aquí debajo del brazo. Él iba a nuestros ensayos y el cuadernito era para componer, para escribir cosas. Él no soltaba ese cuaderno para ninguna. Alguna vez en un concierto del Externado, tengo la foto por ahí, estuvo haciendo coros con nosotros y tocando las maracas con el Son del Pueblo allá. Por el Son del Pueblo pasó mucha gente que después hizo parte de Nietzsche y de Guayacán, como músicos de Nietzsche y Guayacán. Entonces fue una escuela maravillosa, ¿no? Y a través de conocernos unos a otros, entonces se amplió ese registro visual, ¿no? Es que yo voy a dar, a través de con mis amigos de chocuanos, voy a dar a Quibdó, y entonces voy a dar a unas fiestas de San Pacho. Coincidió con unas fiestas de San Pacho a las que yo llegué a dar allá. No sé cómo llegué porque estaba muy, muy, muy borracho. Me subieron a un charter donde llevaban a los músicos del Pacífico a cumplir sus compromisos en las fiestas de San Pacho. El charter era pagado por la gobernación. Entonces me subieron porque estaba muy cansón e insoportable. Ese es el cuento que me echan a mí. Es que usted no se lo soporta. Decidimos, pues llevémoslo. Y me echaron en el avión y terminé yo allá. Y eso fue lo que dio origen a Canela. ¿Por qué? Porque yo voy a un funeral donde estaban velando es un decir, porque no eran velados, estaban despidiendo a una persona que se había muerto. El cajón estaba, haga cuenta, esta misma mesa, pero cuadrada. Vuelta nada, vieja, pero muy limpia, con un mantel encima, y el cajón. Entonces, esta es la mesa, y lo recuerdo porque el cajón sobraba las puntas aquí. Aquí las puntas quedaban aquí del cajón. O sea, si usted se recargaba aquí o aquí, el cajón se iba de jeta. Porque era una mesa cuadrada pequeña. Y ahí pusieron el cajón.
y ahí miraba todo el mundo al muerto. Entonces los familiares del muerto de la casa que estaba al frente sacaban, las mujeres sacaban comida, repartían trago y luego se ponían alrededor del cajón y cantaban alabados, chirimías y toda esa vaina. Los viejos a un lado con una mesa, con el dominó, y eso no se veía sino ta, y ta, eso no se, y los niños por ahí jugando y todo, cantaban, y la gente por los lados tomando y hablando y recordando al muerto. Entonces, eso es lo que hace que yo diga, qué maravilla morirse de esa manera. Entonces yo escribo la canción en primera persona, siempre lo digo, y eso no le gusta a mi familia que lo diga, pero es así. Yo digo que yo soy un cantante que hace rato escribió su epitafio, porque yo lo escribí pensando, yo decía, uy, qué berraquera. Y yo lo que hago es irme a la casa donde estaba alojado, pido una hoja, y la canción no se llamó Canela, sino se llamaba Quiero. El título yo le puse Quiero. Y yo empecé a escribir, quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz, negra canela, escuchar con su frescura natural, sincera, te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón, quiero la voz de esa mulata, un trombón, morirme en tiempo de son. Canela no es nadie en especial. Canela en Canela yo represento a la cantidad de mujeres que cantaban, que salían, repartían comida, trago, se volvían a meter a la casa, salían, volvían, repartían comida, trago y cantaban. Entonces por eso habla Canela, Canela, tu voz plañidera. Cuando sale el coro, cuando aparece el coro, Canela, Canela, tu voz plañidera, bañada en fragancia de ron sabrosón, tu canto, el bullicio, el barrio y el son serán mi dulce oración. Es que la canción se empezó a llamar Canela. Pero ahí fue la letra. Yo llegué a Bogotá y cogí la guitarra y hice la melodía, la armonía de eso. Y después grabamos lo que hoy en día conoce y lo que conoce la gente y lo que Jaime Garzón popularizó con su muerte. Porque fue a raíz de su asesinato que la canción realmente se volvió una cosa que yo no la escribí pensando en eso. Yo la escribí pensando en algo que me impactó y que a mí personalmente me pareció maravilloso que uno se muriera de esa manera tan singular como esa, porque uno conocía las plañideras a través de la literatura, del arte, ¿cierto? Las italianas, las sicilianas, las de la costa atlántica. En la costa atlántica hay plañideras que usted les paga y le dice, llórame el muerto, y la plañidera se pone al lado de tu muerto y te lo llora, ¿cierto? Pero esta vaina, esto de despedir a la persona así, canta mucha música, mucho alaba. Hoy en día eso ya es frecuente. Eso ya, hoy como que ya la gente entendió que es mejor despedir a la gente con alegría, ¿cierto? Recordándolo con sus mejores momentos, etc. Y cuando se despide a la gente con música, a mí me da mucha alegría. A mí cuando me llaman a decir, mire, se me murió una vez, hace como 3 años, alguien me escribió, mi padre tiene una enfermedad terminal, está que se muere. Mi mejor regalo para él sería que tú le cantaras Canela. Me escribió alguien en las redes. Y yo alcancé afortunadamente a llegar el día anterior al que se murió. Yo fui, le canté. Y después se murió porque le fascinaba esa canción y él quería que le cantaran esa canción. Y yo fui, se la canté. Aquí le hago homenaje a un amigo mío que se murió también aquí en una clínica aquí del seguro. Y había una canción que le fascinaba y el día anterior al que se muriera yo fui, le canté allá. Me parece eso bellísimo, ¿no? Entonces, ese es el cuento de cómo a través de todo este imaginario de la noche, de la música, de la bohemia, de las tertulias, a través de los amigos, yo voy a dar a Quibdó y ese es el nacimiento de otro momento definitivo que fue Canela y lo que pasó con eso, ¿no? Que la canción hoy está inscrita dentro del cancionero popular nacional. Hoy ya no es una canción de César Mora, es una canción que yo a donde voy, yo en mis conciertos, por ejemplo, con la orquesta la tengo que cantar 2 y 3 veces. Yo tengo que cantarla al comienzo, como a la mitad, y luego al final con Garzón era así, ¿no? Con Garzón, yo estaba cantando en los rumbeaderos y Garzón llegaba y se me ponía así, Mora, ya llegué. Y ya llegué es que había que cantarle la canción. Y cuando se iba a ir, volvía y se paraba al frente de la tarima y decía, Mora, me voy. Y yo le decía, sí, pero ya te la canté, cántala otra vez porque ya me voy. Y no se quitaba de ahí hasta que no se le cantara. Siempre fue así. Muchas veces tuve inclusive agarrones con él por eso. Le decía, no me jodas, déjeme trabajar. Ay, ¿qué? Cántela, huevón, no sé qué. Era obsesivo con esa canción.
Me parece, bueno, particularmente bello porque ahorita, bueno, viendo que el loco del Charly García acaba de sacar a sus casi 80 años su último disco Sí. como epitafio, recordaba a alguien que... Ah, perdona que te interrumpa, porque es que cerrando ese tema, eso hace que la gente entonces donde yo vaya me quieren hacer cantar a toda hora Canela y yo tengo que cantarla. Y la tragedia con Canela ya me reconcilié con la canción, pero era que no dejaba que Claro. la gente viera otras canciones. Y yo le decía a la gente, mire, métanse a YouTube y verá que ahí hay una serie de canciones que yo he escrito que son iguales o mejores que Canela en términos de la estructura, del arreglo y de todo. Pero es indudablemente Canela Claro. ha hecho que eso sea imposible. Y se volvió un ícono, pero además realmente digo yo, es un ícono muy bello y muy representativo de un Sí. país que ha sufrido toda la violencia, la muerte, Sí. el dolor, el odio, la tragedia, pues, es Sí. decir, a veces nosotros nos narramos mucho como tragedia y a la vez como alegría y de forma indisoluble, o sea, eso es Colombia. Sí. Tragedia y alegría en una forma inseparable. Total. Y cuando lo separas ya no eres Colombia. Sí. Si eres solo tragedia ya no eres Colombia y si eres Sí. solo alegría ya no eres Colombia. no. Pero pensando en eso que te decía, lo de Charly García, entonces tiene Canción para mi muerte, ¿cierto? Y una canción muy bonita que casi nadie ha escuchado que se llama Cuando ya me empieza a quedar solo, pero este berraco escribe eso a los 19 años. Sí. O sea, el tipo escribe su epitafio a los 19 años, ¿cierto? Sí. Entonces es su sueño de cuando sea viejo y empiece a morir y todo esto. Me parece que Canela tiene algo así muy bonito, Es eso, sí. pero que termina siendo muy icónico porque, claro, Jaime la iconiza porque es, Sí. en últimas, no la canción para la muerte de César, sino terminó siendo la canción Sí. para la muerte de Jaime. De hecho, hay una cosa terrible que yo cuento. Cuando yo conocí a Garzón en un apartamento donde me invitaron a una tertulia, quien me abre la puerta cuando yo entro es él. Yo timbro, abre la puerta y me señala así con el índice y me dice, palabras textuales, te lo estoy diciendo. Me señala así y me dice, usted tiene una canción que a mí me mata. Y yo le dije, ah, sí, Caramelo de Maní. Porque en ese momento yo estaba lanzando Caramelo de Maní. Y entonces yo le digo, ah, Caramelo de Maní. Me dice, no sea bruto, usted escribe canción y no sabe ni lo que escribe. Canela, hombre. Entonces le dije, ah, pero es que la canción ya es vieja porque ya la había escrito hacía rato. Y él ya la conocía, por supuesto, pero él me recibió así. Y ese día me la hizo cantar como 20 veces. Me manipuló toda la noche. Toda la noche me manipuló diciendo, Mora, esa vaina en bolero, ¿cómo suena? Y al rato venía otra vez y se me paraba al lado. Mora, ¿y esa vaina en vals cómo suena? ¿Y esa vaina en rock cómo suena? ¿Cómo lo leía usted? Y en Como un hombre que tenía ahí una pulsión de muerte permanente. ¿Cómo fue su Sí, relación con Garzón? Esa es una relación que la gente lo percibe como una amistad muy bonita. No, mira que yo hubiera querido ser más amigo de Garzón de lo que yo fui. Y realmente hay otros que sí fueron realmente amigos de él. Muy amigos de él. Sus mejores amigos. Yo fui un amigo de él que surge por la música y por la canción esencialmente, ¿cierto? Y siempre que nos encontramos en las rumbas, me buscaba para donde yo estaba tocando, hablábamos mucho de música, al final hablábamos de proyectos de televisión con él. Él fue uno de los primeros que quiso hacer un programa como el que terminé yo haciendo con José Gabriel. La primera vez que alguien me propuso un programa así fue él. Me dijo, Mora, ¿por qué no hacemos un programa donde yo hago la payasada y usted hace la música? Así me dijo, yo hago la payasada. Le dije, ¿cómo así, Garzón? No le entiendo. Pues sí, yo hablo de lo que hablo siempre. Entonces yo, por ejemplo, hablo de los políticos corruptos y usted coge, por ejemplo, Colombia, tierra querida. Y en lugar de decir Colombia, tierra querida, usted dice, por ejemplo, Colombia, tierra de cafres, de ladrones y asesinos. Yo le decía, está loco, Garzón. Primero, porque usted se va a tirar una canción que es ícono de este país. Y segundo, porque eso le va a valer un cojonal de plata. Primero dañar la letra y luego usar una melodía que ya es icónica de este país. Entonces yo le vendí la idea, le dije, hagamos una cosa, haga la letra de lo que usted quiere decir y yo le hago la música. Y con la orquesta tocamos una cosa, pero tocamos cosas originales. Entonces él dijo, listo, voy para esa. Entonces estábamos, en ese momento que lo mataron, estábamos en plan de que él iba a conseguir el estudio para hacer el piloto, para después ofrecérselo a los distintos postores. Él dijo, yo primero lo hacemos y después miramos a ver quién nos da más y con quién lo hacemos. Él se lo iba a ofrecer a RCN, a Caracol, al que le diera la plata, ¿no? No lo alcanzamos a hacer, pero con él estábamos pensando. Entonces siempre nuestra relación fue muy musical,
sobre todo musical, a veces gourmet, entonces almorzábamos, pero siempre terminaba en música. Entonces, todo ese cuento que echan de él de que lo mandaba a uno a estudiar, vaya, lea y después hablamos, todo eso es cierto. La única vez que yo le pude ganar a Garzón, un día estaba yo con un Walkman oyendo música. Aquí está, y apareció. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué oye? Le quité los audífonos, se los puso. Entonces me dijo, ¿y eso qué? Le dije, vaya, escuche, aprenda y después hablamos. Ay, mami, le dije, así ve lo bacano que es que lo manden. Fue la única vez que yo lo pude tumbar porque yo estaba oyendo una vaina como de los guaracheros de Oriente y él no sabía qué era. Entonces me dijo, ¿y eso qué es? Le dije, vaya, escuche y aprenda, después hablamos. Ay, mami, después. Eran chistes que hacíamos con eso de la música. Era un tipo demasiado adelantado al país. Tenía el país clarísimo, a pesar de sus detractores, unos lo quisieron, otros lo odiaron. Nunca fue un tipo fue un tipo que siempre quiso que la gente, que los distintos bandos se extendieran. Y se inventó una vaina muy loca de hacer almuerzos donde invitaba a Rosso José Serrano, a Mike Frechet y a un man de izquierda que comieran juntos en los almuerzos o comidas que él organizaba. Él organizaba almuerzos con todas las facciones y su único interés era que se sentaran a hablar. Eso era lo único que el loco creía. No, nadie le creyó eso, muchos no le creyeron y los detractores lo trataron. Llegaron a tratarlo inclusive de cobrador de recompensas. Cosa que muy loca, ¿no? Muy loca. Lo que pasa es que alguien dijo, a Garzón lo mataron porque sabía demasiado, como hacían las películas. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. En la mañana desayunaba con Rosso José Serrano, al mediodía almorzaba con Mike Frechet y en la noche se iba por la vía al llano a convencer a uno de esos manes líderes de la FARC. Oiga, suelten ese huevón, hombre, que mire, porque esa vaina no le está haciendo bien al país. Suelten ese man. Entonces la gente creía que iba a ir a cobrar rescate o a tratar de negociarles. Él iba a decirles, él se burlaba mucho de Romaña. Se burlaba mucho de Romaña. Si ustedes han visto entrevistas, él decía, ese que parece un Rambo, anda con bobinita y no sé qué, y el equipaje aquí, todo, él se burlaba mucho de esas vainas, porque a él le daba mucha risa esa vaina. Y redondeando con lo que dices de la canción, como esa tendencia, muchos de sus amigos y gente que lo conocía más decía que yo no veía eso, que él tenía una tendencia muy suicida. Él le gustaba mucho andar a eso, como en el filo de la navaja. Aunque los últimos días, las últimas semanas, sí se asustó y se dio cuenta que sí era en serio. Sus amigos inclusive trataron de convencerlo de que se fuera del país. Le compramos el pasaje y váyase, lo van a matar, weón. Pero no, él como que terminamos todos convencidos de que sí, le encantaba vivir en el filo de la navaja y tenía esa tendencia suicida. Porque parece que ese día él iba a tomar un avión para Montería para meterse a hablar con Castaño por allá de Montería para adentro. Y él tenía un vuelo para Montería, es lo que dicen, es lo que cuentan, que ese día él tenía un viaje para negociar con Castaño. Hola, ¿usted por qué me va a matar? Creo que en una serie que hicieron sale algo parecido, una escena donde él está rogando de que cómo así que lo van a matar, ¿no? ¿Por qué lo van a matar? Pero eso fue, ¿no? Hoy en día no matan a nadie por lo que Garzón sabía en esa época. ¿Me entiende? Hoy no, yo le puedo decir a usted. La paradoja de hoy es que hoy ya todos lo sabemos, claro, sabemos todo lo que pasó nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Esa es la paradoja. ¿Cuál fue el siguiente momento definitivo? Más porque usted vivió, o sea, es una belleza, la alegría y la tragedia, ¿no? Entonces, en ese momento usted está en una carrera vertiginosa, tanto como músico como como actor, pero a la vez está viendo y está acompañando a sus compañeros porque está viendo toda esta muerte, todo esto, la Colombia de los 90s, que fue una Colombia muy violenta, pero que de alguna forma había que cumplir esa tarea de no bajar los brazos, de mantenerla viva, de mantenerla arriba, y usted fue uno de los artistas que cumplió ese papel. Pero ¿cuál fue el siguiente momento definitivo también en medio de ese tiempo? Yo siento que un momento definitivo fue salirme del Teatro Libre, porque me salgo del Teatro Libre sin querer salirme del Teatro Libre.
Me salgo porque el teatro libre, pues como todos los grupos de teatro aquí y en el mundo, son muy pocos los grupos que sobreviven. Tiene que ser una política de Estado, donde el Estado dice, vamos a mantener este grupo. Si usted va a Suiza, usted le pregunta a Omar Porras, entonces Omar Porras, el Estado suizo le ayuda a subvencionar el grupo, etcétera, etcétera. Entonces puede mantener una planta de actores que les paga. Aquí no, aquí nos tocaba cada uno y a los demás, a los de mejores recursos económicos le tocaba ver por los que no teníamos recursos económicos. Entonces yo tenía uno que me daba, un compañero mío del grupo, que era de buena posición económica, que me ayudaba a mí para comprar el mercado para mi casa o para pagar el arriendo, ¿me entendés? Era así, entre unos y otros nos ayudábamos, pero llega un momento en que ya no se puede. Entonces a mí me va ganando eso porque ya tenía 2 hijas, que una me la devolvían del colegio porque no había pagado pensión y los zapatos de las niñas ya estaban llenos de huecos por debajo, etcétera. Entonces ya, desesperado, yo salgo, me voy y el que me da la mano a la salida, me salgo del libre como cuando usted sale del monasterio, ¿no? Donde usted ha estado toda la vida con sus compañeros, monjes y tal la cosa. Sale y usted queda, no sabe qué hacer, ¿me entiende? Y el que me da la mano ahí es Pepe, ¿no? Pepe Sánchez, que me dice, venga, Chino, tranquilo. Y entonces es un momento que marca otro momento definitivo de la vida, que es Otro bolero. Es otro bolero, exactamente, que es a través de Pepe Sánchez que entro yo al mundo de la industria de la televisión y el cine, ¿no? Fanny Mickey fue otra que me abrió sus puertas en su mano, entonces dijo, venga, vamos a hacer teatro. Hice teatro con ella, hice Taxi, un éxito arrollador. Sí. Hicimos Taxi 1 y Taxi 2. Y con Pepe entré yo a la televisión, ¿no? Vuelvo y traigo a colación a Rafael Antonio Niño, yo entré y en el primer año que entré me dieron el Simón Bolívar ese por El Confesor. Y ahí inicio yo toda una carrera que se ha vuelto un compromiso, ¿no? Un compromiso en el sentido de que usted está en el Teatro Libre de Bogotá y usted es un ser humano, un artista anónimo, ¿cierto? De un grupo de teatro donde hay cosas muy importantes, donde usted realmente se hace como ser artístico. Pero llega a la televisión donde hay otras cosas que usted dice, esto ya es un compromiso muy grande porque es la imagen, quiérase o no, es el ejemplo, usted tiene ya un compromiso con el niño que lo ve, con la persona que lo ve, con el muchacho que lo ve, con el adulto que lo ve, con el adulto que lo ve. A mí me place y me emociona cuando en estos días me preguntaron en Medellín, me preguntaron, ¿usted cómo quiere que lo recuerden? Y yo les decía que la gente diga que yo era un bacán, que la gente diga que ese man era un bacán, ¿cierto? Así, que me recuerden así. Me emociona y me conmueve. Ahorita vine del Festival de Cine de Itagüí y el amor de la gente y la percepción que tiene la gente de mi trabajo es muy emocionante. Entonces uno dice, creo que yo tengo una canción que se llama Hacerlo Bien, donde yo digo, he pasado por esto, me he caído, pero me levanté y yo lo único que he intentado es hacerlo bien, no más. ¿Cierto? Y es una canción muy autobiográfica mía. Y eso se ve, entonces yo me subo a un taxi, me subo a un Uber que me lleva y la persona que me lleva me mira con mucha alegría y empieza a recordarme de, no, esa telenovela que usted hizo tan bonita, esa vaina de los briseños y de los taxistas y de no sé quién y de esto, qué cosa, es que su carrera, y empiezan a hablar de que su carrera ha sido muy linda y no sé qué. Eso a mí me emociona, me llena de alegría, me da vigor diariamente para continuar en esto, ¿no? A mí hay compañeros míos contemporáneos que a veces me hacen reír mucho porque me dicen, uy, marica, yo lo vi a usted allá en esa tarima y me dio fue vergüenza de mi constitución. Porque es que yo me subo a una tarima, yo brinco, yo canto, yo salto, ya de todo. Entonces me bajo y me dicen, hijo, ¿usted dónde saca esa vaina? ¿Saca tanta vitalidad de esos años que tiene? Y yo digo, yo soy feliz con lo que hago. Soy muy feliz con lo que hago, de verdad. Yo me subo en estos días, ayer estaba hablando con Pucheros, el famoso Pucheros, escritor de grandes éxitos de novelas de Caracol y de esa vaina.
a raíz de una canción, de una letra que él escribió de un soneto, de una oda, en una obra, y entonces yo la voy a volver, la voy a volver canción. Entonces llamé a hablar con él de eso. Y entonces me dijo, ahí me entrevistaron en Telemedellín, en Teleantioquia, me preguntaron que con cuál actor que le gustaría trabajar. Y yo dije, pues yo trabajo con los mejores, pero para mí el más grande, el que a mí más me gusta es César Mora, pero es que eso con él es una pérdida de tiempo, porque él prefiere estar en los escenarios cantando y brincando y saltando, y si no, ahí pregunte. Y le dijeron, no, si es que acaba de estar aquí en la Feria de las Flores y se bajó y no sé qué, y bla, 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 y todo eso. A mí eso me alegra, que la gente hable lindo, bonito del trabajo, que digan que es bueno el trabajo que ha hecho, que se divierte, que los divierte, que ven que es una carrera bacana y hermosa. Entonces, eso me conmueve muchísimo, mucho. La mejor noche que haya tenido sobre el escenario que la recuerde, con mucho cariño. Uy. Pues ahorita recuerdo, son muchas. No, la verdad no tendría una para escoger, pero me acuerdo en este momento que tú dices la mejor noche. Recuerdo de una vez con el Teatro Libre en esa gira donde estuvimos en China. ¿Por qué razón? No sé, no me preguntes porque en este momento no podría responder. Fuimos al Espace Cardin en París, el espacio de Cardin, de Jean-Pierre Cardin, ¿no? El diseñador. Que es un teatro donde usted ve a la entrada los afiches de María Calas, de fulano, mengano. Eso ha ido lo más selecto. No me digas por qué el Son del Pueblo fue a dar allá. Y teníamos concierto del Son del Pueblo en el Espace Cardin de París. Pues nosotros, hoy me da escalofrío. En esa época no, éramos dulcemente irresponsables, no nos importaba. Eso nos resbalaba. Espace Cardin me vale 3. Entonces nosotros pusimos, Ricardo nos ayudó a poner unas luces con los trabajadores de allí, y toda esa vaina fue mucha gente latinoamericana, esa vaina estaba así, y la rompimos cantando el Son de la Loma, los Guaracheros de Oriente, el Carretero, no sé, cantando toda esa vaina. Eso fue la locura, ese concierto de esa noche. Yo no lo podía creer, la gente era así, pero enardecida porque había mucho colombiano, por supuesto, y había mucho, en París en ese momento estaba mucho exiliado de la izquierda que fue a dar allá, pero había mucho colombiano que trabajaba allá y había mucho extranjero. Entonces fue una fiesta absolutamente maravillosa, pero eso, yo creo que la importancia de que lo nuestro valía y que éramos muy, muy buenos en lo que hacíamos fue grande, porque lo percibimos, porque lo vimos en la energía de la gente. Estar en el espacio de Cardin, donde se había presentado la señora María Calas, etcétera, y nosotros en ese mismo escenario sagrado a hacer un concierto hermoso, porque nos le concentramos a hacer una cosa linda en presentación, en luces, en todo. Fue una noche memorable, fue una noche grande. Quiero preguntarle por los boleros de su vida. ¿Cuáles son los 2 o los 3 boleros de su vida? Es terrible. Usted me pone unas muy duras porque yo amo los boleros. Entonces, como yo digo aquí cuando los hago, cada bolero tiene una historia muy especial. Hay un bolero que a mí toda la vida me fascinó. Yo se lo dedicaba a todas las mujeres para tratar de ganar, porque es que con esta pinta, es el gordo, chiquito y feo, entonces había que cantar boleros o tocar una guitarra. Y entonces yo le dedicaba la misma canción a todas. Para decirles, no, es que solo te la dedico a ti. Se volvió la canción de Mafecita y mía, de mi esposa. Llevamos 32 años de casados y es nuestro bolero. Cuando yo la conocí, se lo puse, pero se convirtió realmente en eso porque dice exactamente lo que yo pensaba y lo que terminó siendo, ¿no? Que fue como fue, que es como fue. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Bueno, y yo creo que el primer bolero con el que empiezo yo mi concierto aquí, que se llama La Torre, porque tengo un recuerdo grandísimo con el gran escritor Alfredo Iriarte. Ese bolero lo conocí en su casa, en su apartamento. Estábamos ahí en una tertulia maravillosa con Alfredo. Todo era maravilloso porque además uno aprendía de historia de Bogotá, de historia del país. Porque eso era lo bacano de esas tertulias del Teatro Libre y los amigos del Teatro Libre. Es que uno se tomaba unos whiskies, pero además tenía una clase magistral sobre historia. Entonces, en un momento determinado, Alfredo dijo, oiga, Mora,
tengo esta vaina aquí, mire, usted debería aprenderse un bolero que hay ahí. Alfredo hablaba como así, oiga esta vaina. Y sacó un cassette viejo, y lo metió en la casetera del equipo. En ese tiempo, pues, cassette, ¿no? Lo metió y estaba esa canción cantada por Rolando La Serie que se llama La Torre. Y con esa canción tengo historias maravillosas. Jorge Plata, el gran actor del teatro libre, el Rey Lear, odiaba la música popular. Él no podía concebir, sino para él solo existía Mozart y Chopin, ¿me entiendes? Y Beethoven. De resto, para él lo demás no era música ni nada. Y la única canción que yo le pude vender, que era linda, y le decía, y cuando tomábamos me decía, cante esa canción que usted canta. Era esa, y le gustaba y terminó gustándole, y cuando se murió y le hicieron aquí el homenaje a él, yo le canté esa canción. Esa canción fue tal vez el primer bolero así, en serio, que me aprendí. Después me aprendí unas de José Feliciano, pero esa fue la primera canción en serio que yo me aprendí. Y tengo que contar esta anécdota. Nos íbamos a una casa de lenocinio que había aquí en la 24, entre la séptima y la sexta, ahí donde quedaba la Biblioteca Nacional y la televisora, y había una casa donde él y yo nos íbamos a goterear aguardiente. No íbamos a hacer uso del servicio de las damas, sino que a goterear. ¿Cómo goteríamos? Como estábamos haciendo el Rey Lear, él era el Rey Lear y yo su bufón, nos subíamos en las mesas a hacer escenas del Rey Lear. Entonces este tipo era gritar, y yo haciendo el personaje del bufón. No, Dios mío, no sé qué, hacían las escenas. Y esas mujeres eran así. Entonces nos daban trago. Y nos decían, ay, qué lindo, pero no vengan los fines de semana, vengan entre lunes, martes, tal, porque es que ahí los podemos atender, porque el resto aquí viene mucha gente. En los fines de semana, no, entonces nos íbamos a goterearles aguardiente, y solo íbamos a esa vaina, y yo cogía a veces la guitarra y me cantaba encima de las mesas ese bolero. Ya para finalizar, hay siempre en una carrera además tan bella y con ese mensaje de bacanería, que es una belleza y que es el mensaje de alegría que siempre está vinculado al de tragedia que ha vivido el país, pero también hay una parte de tragedia. Y no podríamos terminar la entrevista sin preguntarle, en este escenario, cómo está el país, con las dificultades a veces que son de siempre, unas cambian, otros no, a veces nos sentimos orgullosos, a veces la selección Colombia gana, a veces pierde, a veces la política es virtuosa, la mayoría de veces no lo es. Pero usted, ¿qué quisiera para este país y qué mensaje le quisiera dejar a la gente joven que además lo sigue viendo, que lo sigue escuchando, lo sigue viendo como ese símbolo de bacanería y de la alegría que ha sido Colombia? ¿Qué mensaje le gustaría dejar? Yo voy a utilizar un lugar común, pero es inevitable, y es que no podemos perder la esperanza en el país, la esperanza en su gente y la esperanza de que hay gente que quiere hacer cosas buenas. No sé quiénes. Hasta ahora ha sido un camino de tragedia y de frustración, ¿cierto? Como que no encontramos, y que cada vez perdemos más la fe en nuestra dirigencia, ¿cierto? Porque es a partir de la dirigencia, de la clase política, que el país puede encontrar un camino y una reforma, ¿cierto? ¿Quién? Yo ya no metería la mano al fuego porque no veo en el panorama nada claro. Pero lo único que sí sé es que no se puede perder la esperanza, y que frente a eso, mira cómo son las cosas. No sé si la pandemia o después de pandemia, terminó la pandemia, la gente volvió a salir, la gente hoy en día va más al teatro. La gente va a los espectáculos de teatro, a ver las obras de teatro. Cada vez como que siente la necesidad de agarrarse de eso. Va más a oír la salsa, los rumbeaderos, etc. Inmediatamente después de que abrieron el país nuevamente, los rumbeaderos, eso se llenaron. Vivía la gente como ansiosa por el encierro. Pero es muy bello ver que hoy la gente acaba de terminar el Festival de las Artes Vivas, y la afluencia del público fue maravillosa. Fue maravilloso. Ese festival va en camino de convertirse en el nuevo iberoamericano, que no les gusta que lo comparen, y tienen toda la razón. Es otra cosa con otra visión, pero la visión es la visión, el objetivo es el mismo, es traer lo mejor, lo más selecto del mundo de las artes en el mundo, ¿cierto? Y lo nacional, y está en mora de convertirse en un gran festival
producto de la esperanza que tiene la gente en que hay cosas buenas, en que tenemos cosas maravillosas como el arte. Y como siempre, el arte se convierte en una tabla de salvación y de respiración para la gente, ¿no? Entonces, yo no podría decir nada diferente a que, independientemente de lo que pase y de lo que nos espere y de seguir caminando, no se puede perder la esperanza en el país, en la gente, ¿cierto? Porque finalmente el país somos el 80%, ¿no? De la gente que lo hacemos, los que trabajamos, los que hacemos arte, los que cantan, los que pintan, los que trabajan, los matemáticos, en fin, los ingenieros, etcétera, 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 los comunicadores. Y no se puede perder esa esperanza en que se puede, en que se podría, claro, insisto, utilizo frases de cajón porque no encuentro otra cosa que no sea esa, la de decirle a la gente, no, la esperanza, como dicen las mamás, es lo último que se pierde. Y sí, tiene razón, uno no la puede perder y tenemos que seguir confiando en que algo puede suceder, en que alguien y nosotros, a través de esos alguien que aparezcan no sé de dónde, podamos revertir las cosas y volver este país un país amable, porque no lo ha sido. Somos amables, somos gente amable, pero el país y las circunstancias no lo han sido con la ciudadanía y con el pueblo, ¿no? Bueno, qué mejor que una vida en bolero para no perder la esperanza. Uy, por César favor. Mora, excelente, gracias. Gracias, Jairo. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.